es esta parte que quizá les parezca una locura, pero por lo que le hablaban, por las palabras que yo entendí, quise imaginarme que son los que viven fuera aquí de nuestro planeta. Algo así. Esto le comenté a un hermanito, él vive en Chicago, es Faustino Lagunas. Estamos estudiando con él estos ejercicios, pero por sus tiempos, a veces en la mañana me llama y de manera rápida me comparte sus dudas. Me dice que hay un pueblo en Estados Unidos que antes de la llegada de los europeos, sus centros ceremoniales no tienen puerta, hagan de cuenta como Atzacuali, como la pirámide, y arriba está un agujero. O sea, entran de arriba hacia abajo. Pero cuando hacen sus ceremonias, entran de arriba hacia abajo y allá viene alguien, ese ser energético, hacia abajo. Les compartiría yo en la próxima clase. Esa plegaria lo escribí, me lo traté de memorizar lo máximo que yo pude. Pero habla precisamente de eso, que más o menos, claro, una pequeña interpretación en español dice, tú que vives arriba, tú que vives abajo, tú que vives dentro de mí, dame ese poder que tú tienes. Te lo suplico, te lo imploro, para que yo pueda actuar a través de ti y tú a través de mí. Y de mí, toma lo que tú quieras, lo que tú puedas, pero nunca te olvides en usar mi poder y yo poder usar tu poder. El aquí y ahora, solo eso existe. Tú siempre has existido. Tú siempre has convivido. No me pude meter de lleno de preguntar, pero era un ejercicio de los del primer círculo. Y ellos hagan de cuenta como que son los más avanzados, los más, o sea, que son mucho más conscientes. A esto yo le dije al hermanito, le digo, él está en el círculo, el primer círculo, y está grande. Le digo, ¿con qué intención lo hiciste? ¿Con la intención de intimidarme? ¿Con la intención de compartir mi información? ¿O con la intención de que yo me interese más sobre estas cosas? Me dijo, tú tienes el poder de decidir qué es lo que quieres. Y solo eso te regalé. Si tú tienes una mente débil, podrás perturbarte, podrás espantarte. Pero si tú tienes una mente abierta, lo podrás asimilar. Y desde entonces, ahorita he estado tratando de analizar algunos videos. Ya saben que en el Facebook, como dice el hermanito Roberto, hay muchísima información. Pero hay varias teorías de que toda la información que tenemos, la gran parte de la información, pues los seres del Mixcoatl nos los han dado. Lo otro, hay muchísimo conocimiento que no quieren que sepamos. Yo les digo por esto. Dentro de estos círculos, que son mucho más fuertes, le puedo llamar, más sensibles, vi gente que bueno, yo no quisiera difamarlo mucho, pero gentes diferentes, no sé si por la ceremonia utilizaron algún tipo de máscara, o como llamamos nosotros, koshayakat, pero nadie tenía una identidad como ahorita nosotros, rostro a rostro. No. Desde la ceremonia, pero esa persona, el que recibió, pues se tuvo que quitar la máscara porque se lo puso el mayor de ellos, los McQuilting, los números 5. Es algo interesante y yo quiero compartirles esto. Entonces,
Me decía él, el Señor, lo que viste, ¿quieres compartirlo? Compártelo. Pero te aseguro que nadie te va a creer, porque ellos viven en un mundo diferente al de nosotros. Con esas palabras. Claro, en agua. Tlatehuatzin ticnequitiquin. Tiquin tlatomilis, contarles. Xquin tlatomilis. Yehuame ayak amo que así camatis que pampa. Yehuame. Xquiyekmati, que entehuame tiquiyekmati. En fin, ese es algo que a veces, si le decimos a alguien de los compañeros que no ha hecho estos ejercicios, puede decir, no, pues que son tonterías, ¿no? Pero créanme que hay un mundo controlador. No, ni es un mundo, es una especie de grupo. Yo no sabía que hay un grupo, algunos le llaman como de élite en este grupo, porque pues son diferentes círculos, nos citan, solamente cuando hay una ceremonia grande, pero son diferentes cosas que se hacen. En fin, a lo que voy, la plegaria que el día de hoy les voy a presentar tiene esa profundidad. No es mío, eso sí se los aclaro. Esta plegaria que les voy a presentar no es mía. Es una plegaria que se utiliza precisamente para los ejercicios de este círculo. No soy el autor del texto. Y por eso, si ustedes se han dado cuenta, yo siempre les llego a compartir el texto. Pero si ustedes creen que es pertinente que se los comparta, pues yo se los comparto. ¿Sí? Ahorita lo puse de colores en náhuatl. Lo voy a leer. Después de leerlo, ahí está la traducción literal. Pero recuerden, así como les comparto los videos, son palabras muy profundas, son muy filosóficas. Inclusive con una sola palabra, tú dices todo un mundo de acciones y percepciones. Miren, dice así. Noyoltonal maquexacmani mictlantecutl. Mi espíritu inamovible, mi Señor del eterno reposo o quietud. ¿Quién es? El Mictlantecutl. Y Kamiek Mawisotzin, Shinech Kawili, Nikan Maninem. Con mucho respeto, déjame estar aquí. ¿A dónde? En su reino de él, en su estancia de él. Shinech Yolchikawa, fortalece mi vida. Juan Shinechishlapo, y abre mi mente y rostro. Ashkan Guanica Manipano Mochantzin. Ahora y aquí, que me dejes pasar en tu hogar. Ni mislazocama chililia, no hueitaxin. Yo te agradezco desde mi profundo ser, mi honorable Padre. Eso lo podemos presentar con los demás. Pero lo siguiente es el verdadero significado de estas frases. Miren, la primera, aquí está. No yoltonal. No yoltonal. ¿Qué quiere decir yoltonal? No, es la palabra partícula posesiva en primera persona que se refiere a mío o mí. Yol, yoli, como vida. Tonal, energía. No yoltonal, la energía de mi vida o mi espíritu. Ma quetzacmani. Ma, como partícula que, por sí sola la partícula ma no tiene ningún significado. Forzosamente tiene que estar aglutinado para que tenga sentido la palabra. Quetz, de quetza, de pararse, detenerse. Mani está tranquilo, inamovible.
Entonces, aquí nos está hablando que nuestro espíritu se mantenga inamovible, sin miedo en el espíritu, en el corazón y en la emoción. Mictlantecutli es ese Señor del eterno descanso, o el del eterno reposo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo les presento. ¿Sí? Temashtiani, perdón que lo interrumpa. Sí, Fíjese, sí, lo fíjese escuchamos. que esa palabra es exactamente a lo que me he dedicado estos días. Le decía de poner atención en algo, no dispersarse, y a eso me he dedicado, a callar la mente, a estar quieto, a permanecer detenido, a noyoltonal maquetzamani. Ya, qué trabajo cuesta. Tlaxcamati. Sí, Disculpe. sí, no se preocupe, inclusive si en alguna palabra ustedes no le entienden la profundidad de la palabra, pueden, pararme. Lo que quiero es que ustedes entiendan esta plegaria. Ese es algo profundo que le estamos pidiendo a Mictlantecutli. ¿Por qué le pedimos a él? Porque él ya alcanzó eso. Él no está pensando, híjole, mañana voy a trabajar y es que muy pronto ya me voy a morir. Es que en su lugar de él, el tiempo es infinito. No hay prisa. Para él no hay prisa. O sea, ¿dónde más puede ir uno? Por eso dice que nos ayude a mantener nuestro espíritu en esa quietud inamovible. Pero hay algo ahí cuando se moquexamani. ¿Qué quiere decir moquexamani? Que esté tranquilo como esa agua. Si ustedes han observado el agua de un lago, o cuando ustedes vean, pongan en un recipiente el agua, ¿qué hace? La parte de arriba lo ves tranquilo, sin moverse. Sí, pero adentro de ese contenedor de agua hay un movimiento, ¿no? Tan fuerte. Y ese es lo que necesitamos, esa quietud inamovible para poder entrar a su territorio de Mictlantecutli. Pero para eso, acuérdense, ya vamos bien preparados, bien respaldados, ¿sí? ¿Y cuesta? Por supuesto. ¿Por qué cuesta? Fíjense, a mí me ha pasado. Nos cuesta mucho porque estoy en un grupo, a lo mejor ustedes también estarán en ese grupo, donde todos los días comparten libros. En serio, de 5, de 10 libros. Y me causaba un estrés. Digo, híjole, ¿cuántos libros? ¿Cuándo terminaré de leerlos? Están en PDF digital. Esa es una de las cosas que no mantiene mi espíritu inamovible. Pero cuando me presentan esto, muy recientemente me lo presentó el que me está guiando en los círculos de estudio. Yo estoy apenas en el tercer círculo y estoy con Mictlantecutli, es una de las plegarias. El cuarto círculo en el que estamos nosotros, terminé los 20. Cuando terminé esos 20, terminé enfermo un poco, porque es ayuno, porque son muchas cosas que cuando terminemos ya verán. Bueno, regresando a esto, a Quetzamani. Lo que nos pide aquí, lo que nos pide a Quetzamani es que seamos como, bueno, a ver si se ve, como esta agua. Aquí en la parte de arriba dice, está tranquilo, no se mueve. Ahorita lo estoy moviendo, pero debe de estar nuestra mente así, nuestro espíritu así. Cuando nos toque estar en ese lugar, tenemos que estar
tranquilos, limpios de mente. Eliminar todo eso, porque vamos a viajar a Mictlán. Acuérdense, son 36 horas de ayuno. Una noche, un día y una noche, y órale, entonces a soñar, a ensoñar. O sea, un día y una noche. En la segunda noche ya dormimos. No nos maltratemos más, no. Hubo un compañero, este cuate precisamente, el compañero que les decía, él se agarró 3 días corriditos, pero después le vino esa ansiedad de comer, comer, comer. Le digo, es que no se trata de eso. Yo te dije, nada más un día y una noche, no te esfuerces más. Apenas se está recuperando también. Entonces, es esa mente inamovible. Borremos todo de la mente. Ah, que es que el diablo con cuernos, no es que el demonio. No, borre todo eso. ¿Sí? Que si escucho un ruido, que alguien me viene siguiendo, que... tranquilo. Vamos a imitar a Mictlantecutli, sin prisa. ¿Sí? Por eso yo les pongo aquí esta parte de las partículas. Se los voy a compartir si gustan. La primera palabra, la primera frase. No yoltonal moquexamani, Mictlantecutli. Mi espíritu inamovible, mi Señor del eterno reposo o quietud, o el eterno ciclicidad. Acuérdense, cuando hicimos el ejercicio de la muerte, morimos para poder renacer nuevamente. Y ya vi sus plantitas, los que ya plantaron, pues ahí está. Dicen, cuesta mucho. Sí, ¿quién les dijo que es fácil? Todos necesitamos una disciplina. Muy bien. Esta frase. No sé si tuvieran algo más con esta frase de Moyoltonal Maquexanmani. Que esté tranquilo. Porque le estoy pidiendo a mi Mictlantecutli que mi espíritu, que mis emociones, mi cuerpo, mi mente, mi vista, mi oído, todo mi ser, que está en esa quietud inamovible. Bueno, o si no, pasamos a la siguiente frase. Miren el contenido. Y camie como maguizotzin, shinechkawili ni kan maninemi. Con mucho respeto, déjeme estar aquí en Mictlampa. Así, bueno, ¿y cómo voy a ir caminando hasta Mictlampa? No, en el sueño. Como toda una noche, nuestra mente, nuestro cuerpo va a estar trabajando. Todo el día no lo vamos a dejar descansar. Cuando se acueste, decimos nosotros, vamos a caer como un costal de papas, bien cansaditos. Y ese sueño profundo, no lo vamos a aprender esta plega. Para pedirle permiso, Mictlante. Con mucho respeto, déjeme estar aquí. Como cuando llegamos a una casa, a un hogar, tú no llegas y empiezas a forzar la puerta y te metes. No, vas, tocas, pides permiso, si me da permiso, pasar. Ahora, si no te conoce, peor tantito. Esto es lo mismo, porque estamos en su hogar de él. Y dice Ica, esta partícula Ica es un sinónimo de con. Con, pero también lo podemos llegar a encontrar como guan, iguan, no guan, iguan. Porque guan es, nada más, guan es i. Iguan, con. Esta parte se refiere a lo abstracto, lo que no podemos tocar. Y este iguan, lo que sí podemos tocar, como cuando les digo, ni panos iguanocni, pasaré con mi hermano, pues, vamos a pasar. Ni panos iguanoatzi, pasaré con mi agua, aquí está mi agua, voy a pasar por acá, ¿no? Entonces se utilizan esas dos funciones. Miek, mucho o mucha. Mo es el posesivo,
tú o tuyo, en segunda persona. Mawisot, respeto hacia ti y a las energías. Esta palabra, yo les decía, es mucho más profundo que Tlazocamati, que Nimistlazocamachilia. Porque le estoy pidiendo permiso, ¿a quién? A ti y a todas las energías que conforman tu ser interno, ¿no? Nosotros tenemos guardianes, ¿sí? En nuestro ser tenemos esos guardianes que cuando alguien quiera llegar a entrar en nosotros, rapidito los repelen. ¿Y quiénes son nuestros guardianes? Nuestro Señor de la noche, nuestros acompañantes, todos ellos están protegiéndonos. Además que nuestros papás y nuestras mamás, nuestros abuelos, están con nosotros. Por lo tanto, que no se les olvide quiénes son sus acompañantes. Esos son sus guardianes. Cuando hagan algo, al que le tenga más confianza de sus guardianes, pídanle que los proteja. Principalmente cuando hacemos este tipo de ejercicio. Sí. Yo cuando hago este tipo de ejercicio, le pido precisamente al tecolotzin, tecolote, al coyotito. Tengo la fortuna de tener los dos en mis energías, en mis guardianes. Y a Chalchihuitlicue. Protégeme como esa tormenta. Protégeme como ese río desbordado cuando me veas en peligro. Pero ayúdame. Siempre le pido. Ahora, entonces, cuando uno dice, Kamiek Mawisor, le estoy pidiendo permiso a Mictlantecutli, a todas sus energías, a todos los que viven, le estoy pidiendo a todos los que viven en ese lugar con él. Ojo, en mi clan están las energías de nuestros abuelos, Tlapajtisque, los que curan, pero también están las energías de nuestros abuelos nahuales, que hacen daño. ¿Mm? Por eso cuando nosotros vamos a entrar a ese lugar, ahí están todos. ¿Sí? Ahí están todos. Por lo tanto, les vamos a pedir permiso que pasemos todos ellos esas energías. Porque cuidado, se nos pueden pegar hacia nosotros y nos pueden hacer daño. Muy bien. Les decía yo, le estamos pidiendo permiso a todos ellos. ¿Sí? Shinechkawili, dejármelo, por favor. Déjeme pasar con mucho respeto, ustedes guardianes. Por eso, cuando decimos nosotros, y como Mawisotzin, ¿no? Con tu permiso, con tu gran energía que existe para ti y de ti. Es mucho más profundo esta palabra. Dice Nikan, aquí, ¿no? La partícula Nikan se refiere aquí. Ma, la partícula ma es que, ni, yo, nemi. Que yo esté aquí. ¿Sí? Que yo esté aquí. En todo lo que estábamos pidiéndole aquí a las energías, y con mucho respeto a todas las energías, déjeme por favor, si queremos traducirlo al español, déjeme por favor estar aquí. Entonces, de esa manera nosotros podemos pedirle en esta segunda frase, ¿sí? De decirle por favor, deme el permiso de estar aquí. Bien, nos vamos con la tercera frase. Es algo importantísimo. Dice, Shinechiolchikawa. Estaba durmiendo. Shinechiolchikawa. Wan Shinechishlapo.
esta frasecita es la más importante de todos. Shinechiol Chikawa, Shi, el imperativo, Nechme, Yoli, vida, Chikawa, fortalecer. Le estoy diciendo, fortalece mi vida. Acuérdense que Yoli es una vida completa, es espiritual, emocional, física, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo le digo Shinechiol Chikawa, le estoy haciendo una petición, una súplica. Shinechiol Chikawa, fortalece mi vida. ¿Pero con qué? Con lo que le estoy pidiendo. ¿Qué? Juan, esta palabrita, traten de aprendérselo para todas las deidades, para todas las energías. Shine Chishlapo. Shi, la petición, Nech, me, Ish, Ishli, el rostro, Tlapo, abre mi rostro. Pero ¿cómo voy a abrir mi rostro? Fíjense, aquí está, miren la palabra. Aquí está. Ishli, de Ish, de rostro, abre mi rostro, o sea, de que este rostro que tengo, cámbiamelo, no, pero no me lo cambies físicamente, sino que cámbiamelo con visión, con entendimiento, con comprensión, con iluminación, si queremos decirle con ese concepto. Es como decirle, ilumina mi rostro, ilumina mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi fuerza. Mi fuerza vibrante. Acuérdense porque somos Teotzin, somos energía vibrante y sagrada. Pero para que lleguemos a ese nivel, necesitamos abrir nuestra mente. León Portilla decía, in Ishli, in Yolot. Un maestro enseña con el corazón y con el rostro. Dicho en español, castellano, mexicano, un maestro enseña con el ejemplo y con amor con lo que hace. No hay de otra. Al igual nosotros aquí. Vamos a aprender con el rostro, con el corazón. Por eso dice, no yoltonal, con mi espíritu, con mis emociones. Porque mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos conforman mi energía, lo que yo soy, lo que es mi vida. ¿Sí? Ahora bien, Ashkan Wanika. Pero ese es el otro. Esta frase. Shinechulchikawa wan shinechishlapo. He aquí. Y aquí le vamos a poner una pequeña rayita. Aquí sí yo quiero que ustedes, ya mencionamos arriba, en la parte de arriba, Mictlatecutl, pero aquí quiero que ustedes anoten a la energía que los empodera más. Puede ser de su tonal, Cuauhtli, Náguila, Pahtecat, a lo mejor como acompañante, o Huitzili, pero sí, pídanle a él, a la energía a esa energía que los llama. En mi caso, la energía que me llama mucho y me siento identificado es con el tecolotl, con el tecolotito, como nahual y el colibrí, esos dos. Entonces, cuando yo hago mis plegarias, aquí la anoto. Shinecholchikawa, Juan Shinechishlapo, tecolotzin, Juan Huitzili, tecolote y el colibrí. ¿Saben por qué? Estas dos aves son súper importantes. Un tecolote puede ver en la noche. Inclusive no necesita mover su cuerpo, solo su cabeza puede girarlo completamente.
Así, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver en nuestra vida. En nuestra vida debemos de ser como esa Ma'aketsamani, como esa agua inamovible. Que nos vean que estamos quietecitos, que estamos tranquilitos. Pero por dentro nosotros estamos trabajando. Como cuando meditamos, ¿no? O los que hacen yoga, tal vez hayan hecho yoga, meditación. Te ves tranquilo, concentrado. Para el que te vea ahí, pues está loco, ¿no? Pero no. Está trabajando la parte interna. Está saliendo de su ser. Si ustedes lo pueden completar, háganlo. Y ahorita les digo, déjenme terminar y les digo. Ashkan Wanikan. Ashkan Wanika Manipano Mochansin. Ahora y aquí, que me dejes pasar en tu hogar. Es este momento que estoy aquí. Déjame pasar a tu hogar. ¿Y dónde es su hogar? Pues mi clan. Sí. Fíjense. Es algo súper interesante. Esta palabra parece muy literal, parece muy sencillo de Ashkan Wanika. Pero cuando lo asimilas y lo comprendes, compañero, es. Sí, buenas noches, compañero Rafa. Bienvenido, bienvenido. Sí, cuando nosotros comprendemos la profundidad de Ashkan, Wanika, Manipano, Mochan, Sin. Acuérdense, Chantli es hogar. Y un hogar, pues es todo el lugar. Y Kahli, Mokal, casa, pues son estas 4 paredes, en un techo. Ese es Kahli. Pero Chantli es hogar, se refiere a todo. Un bosque es un chantli, es un hogar. El mar es un chantli. El río es un chantli, porque es extenso. Y por eso no le decimos manipano mocal. Porque si le decimos que es de su casa, le queremos decir es que déjame entrar en tu cuerpo. La importancia de las palabras. Cuando yo le digo, manipano muchansin, que yo pase a tu hogar. Ah, cambia la expresión. Estoy diciendo, bueno, voy a pasar a ese lugar. Quizá él no va a estar ahí esperándome, pero ahí está su energía vibrante, ahí está. No lo podremos ver. ¿Sí? Dice, ahora y aquí que me dejes pasar en tu hogar, Ashkan, pues es la hora. Juan, aquí les digo, miren, es y Nikan, aquí. Es en el eterno. Cuando hablamos de Ashkan Wanika es el eterno y perpetuo tiempo presente. No hay un pasado, no hay un futuro. Lo único que importa es el aquí y ahora. Gracias al pasado, estamos en el aquí y ahora. Lo que decidamos en el aquí y ahora va a perjudicar en el futuro. Por lo tanto, no tienes otra cosa más, no tienes más riquezas que el aquí y ahora. Cuando dice ma, que es como decir que, ni, yo, pano, pasar, que yo pase, ¿no? Que yo pase, manipano, que yo pase aquí. Esta partícula ma se le da una interpretación como, ¿cómo le puedo decir? Como algo de decir que y qué, pero tiene algo más profundo, es como pedir permiso, que pedir permiso como con humildad, como suplicar. Manipano. O como cuando decimos, matimosehuican. No le estoy dando una orden,
le estoy casi suplicando, descansemos. ¿Sí? La palabra literal motimocévica, apaguémonos. Como si fuéramos una máquina, ¿no? Haz el botón de apagar y ya. ¿Por qué es lo que quiere decir motimocévica? Regresamos a esto. Mo, la partícula tú, posesivo de tú, tuyo. Chan, de chantli, hogar. Chantli es hogar. Acuérdense, cuando lo aglutinamos, el tli se elimina. Eso lo vamos a ver en las clases, en las pequeñas cápsulas que les voy compartiendo, donde vamos a ir explicando estas partículas. ¿Sí? Bueno. La última parte. La última parte de la plegaria. Esto debemos de repetirlo 4 veces. Nimislasojkamachilia no hueitahtzin. Ey. Nimislasojkamachilia no hueitahtzin. Y ahí donde vamos a poner los 4. Quetzalcóatl, Mictlantecutli, Xipetotec, Huitzilopochtli. ¿Sí? Vamos a ir cambiando. Vamos a iniciar. Nimislasojkamachilia no hueitahtzin Mictlantecutli. Nimislasojkamachilia no hueitahtzin Quetzalcóatl. Nimislasojkamachilia no hueitahtzin Xipetotec. Nimislasojkamachilia no hueitahtzin Huitzilopochtli. Y si quieren mencionar a otros también que mencionen. ¿Sí? Así, bueno, pero si yo digo no hueita sin chalchihuitlicue, ¿se puede? Acuérdense la de la dualidad. El día de hoy les compartí eso en las clases de náhuatl. Acuérdense que les dije, ahora les enseñaré náhuatl con ese método. Pero lo más importantísimo, que podrán acceder todas aquellas personas que quieran aprender náhuatl. Por eso es que lo subo en el Face y también lo subimos en YouTube, no lo he subido. Voy a platicar con el compañerito Oscar. Y en TikTok también estamos aprendiendo a usar el TikTok, poder subir eso. ¿Con qué finalidad? Con la frase que yo les digo. Sin ambición de ganar y sin miedo de perder. Esa es una de las frases muy hermosas, compañeros. Cuando no esperas nada, lo tienes todo. Se los aseguro. Bueno, terminamos con esto. Dice, ni yo mitz te tlazoctla, amor, amar. Machililia, sentir profundo. Entonces, la partícula, la palabra kilométrica, ni mitzlazoca machililia. Ni mitzlazoca machililia. Ni mitzlazoca machililia. Tlalo. Ni mitzlazoca machililia quetzalcóatl. Ni mitzlazoca machililia no hueitahtzin mictlantecutli. Pero nos dice que la palabra ni mitzlazoca lo siento desde lo profundo de mí, desde mi vibración. Ojo, ahorita les explico un poco sobre cómo lo vamos a presentarlo, cómo lo vamos a recitar, cómo lo vamos a hacer florecer esta palabra. Dice, no, que sería mi, güey, grande, ta, de Tahtli, padre, sin honorable. Entonces yo estoy diciendo, te agradezco desde lo profundo de mí con amor, compasión, mi gran y honorable padre, y digo su nombre. Y yo aquí no le puse nombre, ustedes le tendrán que poner.
¿sí? Y ese es el contenido de la plegaria. Regresamos a la plegaria como les presenté. Parece muy cortita, pero tiene un poder, se los aseguro. Cuando ustedes lo sientan, cuando ustedes lo vivan, sentirán esa vibración de decirlo. ¿Por qué les digo esto? Cuando presentemos esta plegaria, compañeros, por favor, mantengan esa mente inamovible, ese espíritu inamovible, esa mente callado. Vamos a decir, no yoltonal, maquectamani, mictlantecujli. Y kamiek, mumawisotzin, shinechkawili, nikan, maninemi, shinecholchikawa, wan, shinechishlapo, ashkan, wanikan, manipano muchansi. Ni mislasohkamachililia no hueitahtsi mictlantecujli. Ni mislasohkamachililia no hueitahtsi quetzalcóatl. Ni mislasohkamachililia no hueitahtsi xipetote. Ni mislasohkamachililia no hueitahtsi huitzilopochtli. Ni mislasohkamachililia no hueitahtsi tezcatlipoca. Ni mislasohkamachililia no hueitahtsin Tlaltecutli. Empiezo a nombrar todas las energías. Y si pueden, nombren las energías que los acompañan a ustedes en su tonal. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos pidiendo ayuda. Estamos empoderándonos nosotros para que nos permita Mictlantecutli viajar allá. Ahora, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartirnos? Apenas es parte de... Acuérdense, necesitan ¿qué? ¿Cuántas piedritas blancas? ¿No? Sí, compañero Víctor. Lo escucho. Pues a mí 400. me hacen falta todavía bastantes piedritas, maestro. Yo estoy tratándolas de recoger del bosque y estoy tratando de que pues, las piedritas me hablen a mí. A mí se me hace bastante interesante esto que nos está compartiendo Tamashtiani, porque uno de mis regentes es Mictlantecutli. Entonces, pues ahora que nos está hablando del tema, me hace sentirme un poquito más como, pues, poder utilizar las palabras adecuadamente para poder tratar de comunicarme, ¿no? Gracias, Tamashtiani. Sí, sí, hermanito. No, gracias a ti de que estás en ese intento. Y les decía, practíquenlo. Sientan esa vibración de estas frases. Cuando nosotros lo hacemos con el corazón, vibramos con todo y para todo. Pero solo, si lo hacemos solo por cumplir, pues porque me dice el maestro que lo haga, pues lo hago. Si así no lo hagan. Sí, si así no lo hagan. Simplemente si no tienen ganas de hacerlo, no lo hagan. Sí, no pasa nada, no lo hagan. Pero se perderán de la gran oportunidad de experimentar estos ejercicios. Tendrían el espacio ahorita de aquí a la próxima semana, otros 15 días más. El día que ustedes decidan, si ustedes deciden hoy, aunque es sábado, hoy va a ser luna llena. Y lo pueden hacer. Para que no estén totalmente en la oscuridad. Pero si todavía no sienten que no tienen todas las herramientas, está bien, tranquilos. Acuérdense que las piedritas, el pasto, las tortillas, la carne seca, su vela,
Sí, es muchísimo. Sus flores, su ofrenda, ¿no? Acuérdense, su ofrenda de dinero, que son 2,000 pesos. No me lo van a transferir a mí, no. Esa ofrenda de 2,000 pesos lo van a tener en su altar. Van a tenerlo en su altar. Cuando vayan y regresen de Mictlampa, ese viaje tan hermoso que van a hacer ustedes, sin miedo, van a tener una nueva perspectiva, van a tener un nuevo conocimiento y ese dinero les servirá para comprar sus primeras herramientas de trabajo de lo que les regalen ahí. Les comento, a mí me dieron ese gran regalo de perder el miedo de decir, bueno, ponte a tallar una máscara. Lo puedes lograr. Lo estamos haciendo. Ah, pues ponte a pintar una ollita y ponle ahí su tonada. Lo estamos haciendo precisamente el día. Voy pausando. Ah, aquí tengo uno. Voy pausando. Apenas hicimos de este águila. ¿No? Es un águila. Ese lo pintamos. Es una ollita muy pequeñita. ¿Sí? Es de un tonal que es de Chicuey Cuautli, 8 águilas. Ya que está el águila. ¿Sí? Alguien que es de Chicuey Cuautli, y ese lo puede utilizar para sus ceremonias. A veces hay ceremonias que hay que ofrendar aquí el mezcalito. No es para que te lo tomes, es para que le ofrendas al que le estás hablando. Y es a la tierra, están nuestros abuelos, nuestros ancestros. ¿Sí? Pero bueno, entonces, por eso es que les digo yo que esa es la ofrenda. Y se acuerdan también monedas de 10 pesos, que son 400. Uh-huh. Moneditas de 10. Eso sí no los van a gastar. Van a ofrendarle esa monedita a las 400 voces que tienen ustedes, como ese sensontle. Así, bueno, pues yo, ¿cómo? O sea, no, sí tenemos. Que nosotros son las 400 formas de expresarse. Pues tantas cualidades, sí, tenemos tantas cualidades, compañeros. ¿Cómo cuál? Como del de expresarme con respeto, es una cualidad. Como el de sonreír siempre al hablarle a la persona, es una cualidad. Como el de que controlo mi coraje, aunque ahorita me hizo enojar este cuate que lo tengo aquí enfrente, tranquilo, le estoy hablando. Esa es una cualidad. Y voy a hacer mi listita, ¿no? De los 400 formas de expresar. No es que sean 400 idiomas, son 400 formas de expresarnos con música, con arte, con canto, con danza. ¿Sí, compañeros? Vayan juntando todo eso, que no se les olvide. Si lo quieren hacer, claro, porque terminando esos 15 días, vamos a empezar a trabajar con Ozomatli. Y Ozomatli tiene el mono, tiene precisamente una conexión tan importante en donde ustedes y yo y su servidor vamos a crear un arte. El mono es muy creativo, es muy inteligente, vamos a potencializar ese mono que tenemos nosotros. Ahí sí tenemos que participar. ¿Con qué? Con una escultura, con un canto, con una danza, con un conocimiento sobre el arte. ¿Sí? Por eso les hablaba hace ratito de los extraterrestres. Suena duro,
Suena fuerte, pero compañeros, quitémonos las vendas. En serio que nos tienen así, miren, pero bien controladitos. Si nosotros no nos rebelamos, nos seguirán controlando como hasta ahora. Van a decir, ¿y cómo me rebelo, maestro? ¿O cómo le hago para no seguir siendo dependiente? Usar sus armas. ¿Cuáles son sus armas? El dinero. Para ellos el dinero es un arma. Su control. Ya no van a controlar nuestra mente. Eso no. Maquetzakmani. Seamos como esa agua, que nos vean tranquilos. No como esas olas de mar que llegan con toda la fuerza, nomás un ratito, le pegan a la roca y se van. No, nosotros vayamos tranquilos, como esa agua inamovible,